¿Qué es el lawfare? Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa. El objetivo, lograr la restauración del neoliberalismo por la vía judicial, legitimándose en el consenso sobre la corrupción como problema fundamental en el Cono Sur. Esto explicaban Camila Bollenbader y Silvina Romano. Esta noche hablamos de la judicialización de la política en América Latina. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la judicialización de los sistemas políticos en América Latina. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Raúl Sánchez Cedillo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. José Manuel Martín Meden, bienvenido. Gracias por la invitación. Andrea Benítez, gracias por venir. Gracias a vos. Nos acompaña también Lola Albiac, bienvenida. Gracias. Antonio Santos Maeses, bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Y cierra la mesa, Beto Vázquez, bienvenido una vez más. Gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Los problemas judiciales de Cristina Fernández empezaron en la recta final de su presidencia, pero se aceleraron y multiplicaron desde que dejó el poder. La exmandataria argentina tiene hoy 6 causas abiertas, entre ellas 4 por presuntos casos de corrupción. Fernández de Kirchner niega todas las acusaciones y se declara una perseguida política. Por su parte, con Lula da Silva preso e inhabilitado por el Tribunal Electoral, Brasil afronta las elecciones presidenciales más inciertas de su historia. Desde el pasado 11 de septiembre, Fernando Haddad es el candidato a presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores. Esta noche, en Fort Apache, debatimos sobre el derrocamiento vía judicial de gobiernos en América Latina. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Raúl. ¿Qué es lo que significa este lawfare, este proceso de judicialización de la política en América Latina? Bueno, significa sin duda una debilidad en la relación de fuerzas política, social, económica, comunicativa de los proyectos pilares del ciclo progresista latinoamericano, Brasil con el PT y Argentina con la reconstrucción del peronismo tras el 2001 argentino, ¿no? Significa también una nueva modalidad de desestabilización por parte de las élites, que justamente el consenso internacional en una América Latina que salía precisamente de golpes y dictaduras asesinas, el juego de la comunicación, la judicialización de la política y también la trampa respecto a los compromisos con el sistema político en el que incurrían estos partidos, pues genera este tipo de jaque mate. José Manuel. Bueno, me parece que las derechas en América Latina, con la complicidad de Estados Unidos, supieron contaminar con la corrupción gubernamental, empresarial y parlamentaria a los gobiernos de las diferentes izquierdas y ahora actúan contra ellos a través de tribunales no neutrales para desprestigiarlos, encarcelarlos y bloquearlos políticamente. Andrea. Sí, es sin duda un momento de debilidad para una cierta fuerza que pudo cambiar muchas cosas en el panorama latinoamericano. Grandes reformas, no revoluciones, aun cuando utilizaron el nombre de revolución permanentemente, si entendemos en el sentido clásico que la revolución es el cambio absoluto y total de estructuras, eso no lo hubo, siguió siendo un sistema capitalista con parches. Esos parches en determinado momento se descosieron y explotaron y permitieron efectivamente que esta onda de control judicial que desarrolla la derecha, efectivamente, sin duda alguna, que con el apoyo de Estados Unidos los parches se cayeran. Y hoy nos encontramos en una situación que hay expresidentes enjuiciados, condenados algunos,
pero no son presos políticos en el sentido de la represión que hacían mención anteriormente a dictaduras, ni mucho menos. Es por corrupción. Lola. Los jueces se terminan quizás convirtiendo en árbitros de la política cuando las instituciones se debilitan o son muy débiles, cuando la política no es capaz de solucionar o canalizar los problemas que hay. Eso lo hemos visto en Europa e incluso en Estados Unidos antes que en América Latina. Solo que en América Latina se mezcla con un sistema muy presidencialista en casi todos los países, con una época de bonanza espectacular al cambio de siglo que coincidió con la llegada de la izquierda a muchos gobiernos, pero que se acabó. Y en medio de eso, instituciones que se han separado de sus ciudadanos, una cierta rebelión de la sociedad contra la falta de capacidad de intervenir, una explosión de la corrupción espectacular, que ha hecho que haya media docena o más de expresidentes procesados, investigados, algunos encarcelados y otros huidos. En el caso del Perú están todos los que ha tenido la democracia. O sea que no es solo una cuestión de color político. Antonio. Bueno, pues a mí me parece que hay que conectarlo con un cierto fin de ciclo, pero a la vez inicio de un nuevo ciclo. Es decir, a mí me parece que en los meses que hemos vivido, pues claro, hay un contraste. Vamos a ver cómo termina la experiencia de Brasil, pero hombre, lo más importante ha sido lo de México, claro. Es decir, que se ha producido un triunfo allí donde, digamos, se había producido elementos de corrupción durante muchos años y donde parecía imposible que hubiera una alternativa al PRI, una alternativa al PAN, una alternativa desde la izquierda. Mira que aquello llevó años ya. Entonces se ha producido un triunfo y eso es una inflexión dentro del panorama de América Latina frente al contraste muy importante frente a Trump. Entonces sería muy importante ver si, a pesar de todo esto, de lo que ha ocurrido, triunfa al final el Partido de los Trabajadores en Brasil, porque claro, eso sería dos países muy importantes que serían contrapunto en este momento, una vez que hay otras experiencias que han ido cayendo. Beto. Bueno, es un término que se puso de moda en América Latina, ¿no? De esos términos en inglés que llegan, ¿no? Law de ley y fair, que es la contracción de warfare, que sería guerra, ¿no? Sería una forma de decir guerra jurídica asimétrica. Yo creo que incompleto, yo creo que el nombre perfecto para describir el fenómeno sería media warfare, porque sería yo defino como un proceso de partidarización del tercero y cuarto poder, de los, ojo, sorpresa, los dos que no son elegidos, ¿no? O sea, la partidarización justo de la justicia y de los medios y un consorcio articulado para derrumbar a gobiernos democráticos y para evitar que esos gobiernos vuelvan, independiente de la autocrítica que tengamos que hacer de esos gobiernos, lo que estoy de acuerdo, pero yo creo que es un fenómeno muy interesante porque como la oposición en esos países se quedó muy debilitada, sin la puesta en marcha de acción de esos dos poderes, sería imposible con todos los defectos que volvieran. Entonces yo creo que funciona en ese sentido, además como una doctrina, así como la de seguridad nacional, ahora hay lawfare para América Latina. Que hay un elemento que a mí me fascina y que además creo que tiene mucha relación con lo que pasa en España y con lo que ocurrió en Italia en los años 90, que es el mecanismo en sí mismo. O sea, el mecanismo de la intervención política de los tribunales y los jueces con una relación además permanente en direcciones distintas de los medios de comunicación. En el caso de Italia es clarísimo que hay un cambio de sistema político en Italia que de alguna manera empuja a los tribunales hasta el extremo de que eso genera ciertas dudas, y en España la judicialización de la política con el asunto catalán es absoluta, hasta el punto de que alguien tan poco sospechoso de simpatizar con el independentismo como Felipe González alertaba sobre el peligro de entregar a los jueces la vanguardia, bueno, pues de algo que es en última instancia un proceso político, y basta ver los chats que se han conocido hace poco de jueces conservadores para ver que estaban encantados de poder utilizar sus instrumentos para intervenir en un conflicto. Es verdad que en América Latina se orienta fundamentalmente contra exgobernantes de izquierdas, pero llama la atención cómo se ha instalado que en sistemas de democracia procedimental la manera de provocar derrocamientos o cambios políticos ya no es tanto el pronunciamiento militar tradicional, clásico, con un movimiento de las Fuerzas Armadas con represión, sino acciones
últimamente concertadas, como señalaba Beto, de poderes mediáticos y poderes jurídicos que son capaces, digamos, de repartir todas las cartas del juego político. Sí, yo creo que, bueno, por un lado, ciertamente, en Argentina es muy claro y clásico que el Poder Judicial siempre ha sido una élite, donde hijos de jueces eran jueces y los hijos eran fiscales y así se iban reproduciendo, manteniendo el ADN. Generalmente conservador, porque las estructuras legales que defendían eran las leyes que apañaban a las clases dominantes. Pero aquí también salta el hecho, cuando dicen gobiernos de izquierda, hay cosas que los gobiernos de izquierda no están por la ley de aborto, deberían estar. Sin embargo, sumamos Lula, Correa, Cristina Fernández de Kirchner, ninguno ha estado ni a favor. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner ahora ha cambiado. Pero ahora que no está de presidenta. Ahora que no está de presidenta, exactamente. Pero antes se opuso a la ley de aborto. Correa, que era un asesinato. Lula, que no era un derecho de mujer. Que no era un derecho. Lula. Bueno, entonces, ¿qué definimos por izquierda? La reforma agraria, con que subió toda su vida el MST, el PT, ¿dónde está, Beto? ¿Dónde está la reforma agraria que necesita ese inmenso país? ¿Dónde está la reforma agraria también en Argentina? Donde Cristina Fernández de Kirchner y anteriormente Néstor Kirchner bendijeron en política la transacción que había hecho Menem vendiendo la parte, 1 millón de hectáreas de la Patagonia a Benetton, quitándole la tierra a los pueblos originarios. ¿Qué definimos por izquierda? Entonces, cuando decimos son gobiernos de izquierda que no instrumentaron leyes populares y no saltaron de parche para hacer un abrigo potente para que el pueblo pudiera no solo defender, sino conquistar sus derechos. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no supieron o no quisieron o no pudieron enfrentarse a los poderes fácticos desde las instituciones, pero claro, con la gente en la calle sí que hubieran podido, porque en Brasil yo creo que la justicia es todavía mucho más conservadora que en Argentina. Pero eso que comentaba a la luz de la pregunta de Pablo, yo creo que la lawfare vino para quedarse como una nueva doctrina y por eso estoy de acuerdo con José Manuel, o sea, es una doctrina desde Estados Unidos. Si antes veíamos la Escuela de Américas entrenando a militares sudamericanos, ¿no? para hacer intervenciones con tanques y bayonetas, ahora hacen formación de jueces y fiscales. Y no son pocos los casos, y algunos casos incluso con escuelas en los propios países, pero muchos, y en el caso de Sérgio Moro y de los fiscales de la Lava Jato, salieron las filtraciones de una serie de reuniones que tuvieron con fiscales en Estados Unidos. Entonces, claro, existe, yo creo que, dado una justicia y un poder judicial tan conservador como comentabas, Andrea, más ese rearreglo, ¿no? O sea, esa organización a partir de la formación de jueces y fiscales como punta de lanza de la nueva forma de intervenir, tú tienes un diseño perfecto. Pero ellos no gestaron leyes para que tuvieran que aplicar los jueces. Yo creo no que hubo una reforma del Código Penal, sí, por siempre ejemplo, es muy en ninguno difícil de y esos tendrían países. que haber utilizado las calles, yo creo, porque dentro de las instituciones no hay margen, ¿no? Pero siempre el cálculo electoral tuvo más en cuenta. No, como el electorado haga una encuesta, dicen que la mayoría de las personas son contra el aborto, bueno, yo no voy a meterme en ese fregado. Y una renuncia tras otra, al final te terminas... José Manuel. Sí. Bueno, a mí me parece que los gobiernos de izquierda o progresistas, o como queramos llamarles, con las distintas características de cada uno de ellos, fueron capaces de hacer nuevas constituciones, de fortalecer la actividad de los parlamentos, de negociar con los empresarios, de negociar incluso con las Fuerzas Armadas, pero lo que no fueron capaces, no quisieron, no supieron o no pudieron hacer fue acabar con la mafia del sistema judicial. Y hay dos ejemplos que explican muy bien cómo ese poder judicial, esos gobiernos incluso pudieron hacer leyes para intentar democratizar los medios de comunicación, pero no para democratizar a la mafia judicial. Esos gobiernos sufren ahora las consecuencias que se manifiestan en dos ejemplos. Uno, el juez que condena a Lula, que reconoce directamente
que no lo puede condenar con pruebas porque no las tiene y que lo condena por convicciones. Es el primer caso en la historia judicial de América Latina donde a un expresidente se le condena por convicciones. Y eso es avalado por todos los tribunales en las siguientes instancias. Y en segundo lugar, no hay un expresidente de América Latina, no solamente ahora, sino en la historia del continente, con más acusaciones y más graves que el narcoparamilitar Uribe en Colombia. Y sin embargo, los tribunales retrasan, esconden, camuflan los procedimientos contra él y todo tropieza con esa falsa comisión de acusaciones en el Parlamento colombiano que nunca jamás ha condenado a nadie. Y encima esa mafia narcoparamilitar del presidente designado por Uribe Duque se permite acusar a Lula, al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Bueno, no había habido hasta ahora en la historia de América Latina una utilización más perversa del sistema judicial que la que estamos viviendo. Raúl, Lola y después Antonio. Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una es esta figura del golpe de Estado, pero el golpe de Estado constitucional, vamos a decir. Lo que señalaba Pablo del procedimiento, ¿no? De la dimensión procedimental del proceso de Lula, más allá de justamente de que sea sin pruebas, es algo distinto del golpe, de los golpes de los 60 y 70, ¿no? Es decir, que ahí hay una homología con lo que señalabas de Cataluña, ¿no? ¿Quiénes son? Son los jueces. Es decir, esta dimensión reaccionaria, ¿no? De las constituciones, de quién es el guardián de la Constitución, ante la imposibilidad de que una figura sea parlamentaria o presidencial, en este caso, en el caso brasileño, son los jueces los que interpretan para las clases dominantes ese rol. Ahora bien, tenemos que señalar las debilidades profundísimas de esos proyectos de oposición. Primero, hay que establecer un nexo clarísimo entre esta, digamos, corrupción difusa y el modelo extractivista. En Argentina, en Brasil, en todas partes, ese modelo de redistribución está basado en la corrupción, puesto que está basado en una gestión oscura y oligárquica de recursos escasos, que obviamente la guerra de apropiación en el sistema político es para ver quién se queda más. Ahí tienes una vulnerabilidad extraordinaria. Más en general, y termino, yo creo que el asunto fundamental de este ciclo, y si cogemos pues, el caso de Ecuador me parece también clarísimo, es que estos proyectos basados justamente en una redistribución del modelo extractivista y en una inserción distinta como BRICS en el mercado mundial, pues estaría bien saber por qué. Quiero decir, es que más allá de llamar al golpe hay que escribir, y espero que Lula y Tarso y otros intelectuales del peronismo lo hagan, ¿no? Es que no han transformado el Estado, que no han transformado la relación entre esa multitud abigarrada de la que habla Zabaleta y un Estado que sigue siendo Estado colonial. Es decir, no han transformado, y perdonad el palabra, el biopoder colonial. Y cuando tú no haces eso, estás vendido cuando cambian los vientos, la coyuntura, o cuando realmente, no sé, a mí la parábola de un José Dirceu me parece tremenda. Un tío que estaba en la guerrilla, que se cambió la cara, que no sé qué, pero que de repente se empezó a ver ahí en un tinglado con mucho dinero y muchos recursos, y en fin, la cosa no está muy clara, ¿no? Es decir, cuando te estalla eso en el corazón, pues el pobre Lula, porque fuera amigo de Odebrecht o que porque se come todo el pato. Ahora bien, has tenido décadas, prácticamente más de una década, para ver que tu vulnerabilidad es total y que solo la coyuntura del mercado mundial, sea financiera, que sea de las commodities, te puede salvar. Yo creo que ahí, es decir, cuando se piensa ahora para las elecciones brasileñas o en Argentina, ¿no? Macri, ¿no? O volvemos al corralito,
en Brasil, pues eso, Bolsonaro es un fascista. No se puede repetir como con borrón y cuenta nueva, aparte de que justamente la coyuntura de principios de los 2000 no se va a repetir porque estamos en plena guerra comercial y en una dimensión política, económica de la crisis de la construcción del mercado mundial, que se habla más de guerra que de consensos, ¿no? Lola. Yo vuelvo a recordar que hay muchos presidentes procesados, algunos encarcelados, otros huidos, que no son nada de izquierdas. Por ejemplo, el presidente de Panamá, por poner un caso, por no hablar de los 5 presidentes del Perú, de los cuales no sé cuál de ellos considerar de izquierda. O sea, está habiendo una situación en Latinoamérica donde después de ese ciclo enorme de crecimiento, sobre todo en países grandes como es el caso de Brasil o muy potentes como es Argentina, se termina el ciclo. Todo ese tiempo han estado gobernados por una misma opción. Esos son los paralelismos entre los dos países, ¿no? Que se reivindicaba progresista y que quería una redistribución. Y ahí no es que hayan reducido la pobreza como en China, es que han aumentado las clases medias un montón. Y la clase media luego empieza a pedir pues servicios, no soporta que en Sao Paulo le suban de repente el autobús y monta una rebelión contra el alcalde que terminó siendo una crisis política. Pero el alcalde ahora va a terminar presidente. Seguramente, pero ¿por qué se resolvió bien esa crisis? Porque la presidenta entonces se atrevió a hacer lo que Lula no se había atrevido a hacer, que es iniciar una reforma política. Porque si estáis hablando de mafias, en Brasil la mafia es la representación política, mucho más que los jueces. O sea, Lula ha admitido directa e indirectamente que la única manera de gobernar con la polarización que tiene el Parlamento era, de algún modo, no generar consenso, sino comprar los votos. Y es lo que se hizo. ¿Quién se atrevió a romper ese esquema? Solo Dilma, muy al final ya, con demasiado poco tiempo para hacer una reforma política con todas las de la ley, porque en Brasil los presidentes llegan a la presidencia con una representación parlamentaria escasísima. Y entonces tienen que entrar en ese juego perverso que creó la democracia brasileña, de una hipernumerosos partidos y partiditos que son negocio. Sin embargo, en Argentina es verdad que es el Poder Judicial. Pero ojo, recordemos que elogiábamos muchísimo al Poder Judicial argentino, porque al final de las dictaduras fue el primero que se atrevió a afrontar todos los delitos de la dictadura. No fue el Poder Judicial, no. Bueno, no te confundas. La presión de la población, pero los jueces secundaron. Los organismos de derechos humanos, alejada de pero los esa existía políticos. También en Chile y en otros sitios. Fueron espera, termino. La presión de la gente. El Poder Judicial en Argentina bloqueó la ley de democratización de los medios durante 4 años. 4 años. La presión de la gente también. Pero lo que te quiero decir es que no se pudieron sustraer a eso, quizás porque la dictadura argentina fue la única que terminó en una derrota militar, y eso cambia mucho las cosas. Entonces, permitió espacios y presiones que en Chile costaron muchísimo más tiempo. Pero lo que quiero decir, nunca hubo. Lo que quiero decir es que en Argentina lo que está pasando es que dependiendo de qué presidente está, avanza en unos casos u otros. Mientras estaba Cristina, no avanzó prácticamente en ninguna de las causas abiertas contra ella. Fue perder las elecciones y todas se aceleraron. Qué casualidad que los casos de Odebrecht, que tienen que ver con Argentina, concretamente con el círculo íntimo del presidente actual, no avanza en ningún caso. Entonces, ese es el caso de Argentina, que es el mismo que el de México. En México, que sabemos el porcentaje que cobraron al procurador que intentó abrir una causa, lo destituyeron y nunca más se supo. O sea que la corrupción sí ha sido una bomba en toda Latinoamérica. Que Estados Unidos tuviera interés en incidir a través de esa vía, como de cualquier otra que se les presente, no lo dudo, pero no es todo eso. O sea, hay realmente una presión de las clases medias por una calidad democrática mejor, y hay también un cuestionamiento de muchos presidentes y de sus equipos por la implicación en la corrupción. Pero yo creo que fue el artefacto. Le toca a Antonio. Ahora, después Andrea, después Beto. Vamos a ver, a mí me parece que está muy bien hecha el matiz de los diferentes tipos de papeles que juega la justicia. Porque claro, si no, si combinamos, por un lado ponemos Cataluña, por otro lado ponemos Italia, por otro lado ponemos Argentina, pero en Argentina también tenemos que diferenciar lo que era el tema de la memoria de lo que es el tema de la corrupción. A mí me parece que sí hay un cierto paralelismo en cosas que ocurrieron en Italia a mitad de los 90.
Es decir, una vez que se produce la caída de... Bueno, la caída del muro de Berlín, se produce la caída del comunismo, la desaparición del Partido Comunista Italiano, la desaparición de la democracia cristiana, lo de manos limpias. Bueno, hay un momento donde empiezan a aparecer una cantidad de problemas de corrupción que salta todo el sistema político. Eso es muy distinto a lo de Cataluña, porque ahí sí hay un problema estrictamente político, que es un problema de una reivindicación política y el lugar que deben ocupar los jueces allí. Pero yo sí quería decir algo de lo de la memoria, porque me parece importante. Vamos a ver. De la misma forma que durante tiempo, en esta casa se ha hecho mucho de esa reflexión sobre lo que significaba el ciclo en América Latina y cómo se podía aprender de cara a la experiencia española, hombre, yo sí creo que en el tema de la memoria histórica hay como varias experiencias. La experiencia de Chile, la experiencia de Argentina son muy distintas. O sea, la experiencia de Chile... bueno, claro, se veía muy claro en la película aquella del triunfo del no, en la película aquella. Es decir, hay un modelo donde al principio, es un modelo mucho más parecido al del que había sido la transición española. O sea, yo cuando era diputado recuerdo aquello de Matutes diciendo a los diputados, diciendo a los de la Comisión de Exteriores, diciendo, oiga, pero tengan ustedes en cuenta que el modelo chileno se ha hecho en la Embajada Española. ¿Pero dónde van ustedes aquí ahora apoyando a Garzón, que era el finales del siglo pasado, ¿no? Cuando empieza lo de Garzón, empieza toda la Comisión de Exteriores, se tiene que hacer cargo de ese problema, de qué hacemos, si se avala o no la investigación que un juez español hace sobre un dictador militar aplicando dos doctrinas que en aquel momento pues no eran así, doctrinas que estuvieran de ninguna manera vigentes, que eran innovadoras. La idea de que hay una cosa extraterritorial donde tú puedes investigar, la idea de que hay delitos que no prescriben. Y ahí empieza a plantearse todo el problema de qué ocurre con la memoria. ¿Qué ocurre con la memoria? ¿Qué ocurre con tal? ¿Qué pasó con Pinochet? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y cómo llega todo eso a Chile? Que claro, también eso, es judicialización de la política. Pero en Argentina la diferencia efectivamente es que sea por la derrota con las Malvinas, sea, hombre, mucho antes hay ya, aunque haya la ley de punto final, hay investigaciones muy potentes. Y desde luego el problema, contra la ley. Claro, y el problema que hemos tenido con la justicia argentina ha sido que no entienden cómo es posible que nosotros les pidamos que la justicia española investigue sobre criminales argentinos, los desaparecidos, y que de pronto se acabe con el juez español que había hecho esto aquí con el caso de Garzón. O sea que ahí eso nos plantea un problema. Digo porque eso tiene que ver con un debate que es el debate de la memoria y qué hacemos con la recuperación de la memoria. Si tiramos por Chile, si tiramos por Argentina, un problema importante. ¿Qué hacemos con ese tema? Porque ahí tenemos que aprender también mucho de las experiencias. Bueno, también nos interesaría lo de Colombia, pero ahí había un problema hoy de laboratorio de América Latina, de ver cómo se han resuelto las políticas de memoria de cara al reto que nosotros tenemos que aprovechar en estos meses que tenemos por delante. Sí, pero ahora en América Latina no es un problema de memoria, es un problema de que los jueces están interviniendo en la política sobre la realidad más inmediata a través de mentiras apoyados en los medios de comunicación de los grandes poderes económicos para falsear la realidad y condicionar el desenlace del conflicto político. O sea, es mucho más grave. Ahora volvemos con Andrea, pero antes Zapin Apache. Well, we are always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America, and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many governments. We didn't like their form of government. Querer romper el orden constitucional, sacar a un presidente democráticamente electo es gravísimo. Lo que está pasando, la judicialización de la política. 28 de junio de 2009. En horas de la madrugada, Fuerzas Armadas allanaron la residencia presidencial. Secuestraron al presidente Zelaya y lo trasladaron a Costa Rica. Horas más tarde, el Congreso designó como presidente de facto a Roberto Micheletti. Más que intento un golpe, le están diciendo un golpe de Estado express, pues lo han hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito. El Festival Lula Libre tiene lugar a exactamente 3 semanas de las elecciones presidenciales. Lo que estamos viendo es un nuevo plan contra todos los gobiernos progresistas. Fíjense que lo mismo le ha hecho a Cristina,
Lo mismo le hicieron a Evo, el hijo, que todavía se lo está buscando, ¿no? Lo mismo le hicieron a Maduro, se lo han hecho a Dilma, se lo hacen a Lula, lo mismo han intentado hacer con nosotros, han fracasado en gran medida, hasta que lancen una mentira creíble y logren que le peguen un tiro al presidente o lo arrastren. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Y después de Cristina Fernández, Andrea Benítez. Gracias. Antes que nada, en la Argentina no todos somos peronistas. Bien, dicho Ni esto... todos creen en el psicoanálisis. Y todos creen en el psicoanálisis, efectivamente. Eso pero... hay que verlo. No. Hay que verificarlo. Sacame el ADN, lo que quieras. Incluso hay vegetarianos. Hay muchos, somos muchos también. Y trotskistas también. Hay partidos trotskistas. Lo ha dicho ella. Volvamos. Eso hubo siempre. Vuelvo al tema. Lo que hablaba Antonio es la cuestión de justicia universal. En un momento determinado, en virtud de los delitos cometidos, terribles, de lesa humanidad, comenzó a gestarse en distintos colectivos de derechos humanos, en abogados, en jueces fiscales progresistas, en jueces para la democracia, en abogados que todos bien conocemos, y en organismos de derechos humanos. Yo pertenezco a la Asociación de Detenidos Desaparecidos de Argentina, en impulsar la figura del delito de genocidio, porque afirmamos y seguimos afirmando que el genocidio se cometió en Argentina, en Chile, en los distintos lugares en América Latina, respondiendo a planes, no solamente de los poderes criollos, sino también a los que les venían bien después de haber limpiado las dictaduras que habían avasallado los distintos pueblos latinoamericanos. La cuestión de la justicia universal tocó y cimbró a todo el mundo. Efectivamente, a alguien se le puede decir, vos sos ajeno, vos no tenés nada que ver con el genocidio alemán, a vos no te importa Auschwitz, olvídate, negociá con Auschwitz. No, era imposible. Bueno, nosotros nos levantamos y dijimos, hubo Auschwitz en Argentina, está la ESMA. Bueno, pasaron miles de gentes por allí torturadas, asesinadas, 30.000 estimamos, estaban los vuelos de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no fue Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner las que nos regalaron graciosamente que se hicieran los juicios, por cierto. Desguazadas las causas, no por centro clandestino de detención y exterminio, si no entramos donde permite que los distintos genocidas se vayan muriendo de viejos o caigan los casos, inclusive que caigan las víctimas también, que vayan muriendo, no solamente la presión en la calle, fue Alfonsín el que le dio la primera espalda con las leyes de punto final y obediencia debida que estableció la cuestión de impunidad. Y esa impunidad se extendió no solamente a la mafia del Poder Judicial, a la mafia policial, a la mafia militar, a la mafia sindical, todos apoyos que tuvieron los distintos gobiernos peronistas que negociaron con ellos. No solamente Néstor Kirchner, Cristina Fernández, a la que dice que cree, ella cree en el Papa Francisco, que lo fue a ver como la Llorona, llévame al río. Sí, la vieron, ¿no? Con su mantilla, su misal y su cosa. El papel de viuda fue... me importa un pimiento en lo que cree, si cree en Dios, si deja de creer, si le gusta el Papa. Ahora ahí está toda esta corriente papista de Bergoglio, que me acuerdo en un programa traje la carta que Bergoglio denunciaba a Macera, a dos compañeros de él, diciendo que eran peligrosos de ser terroristas y que les daba pruebas porque eran gente que trabajaba en las villas miserias. Quiero simplemente terminar. No solo que no negociaron a favor de las distintas reivindicaciones y presiones que tenían, porque a Néstor Kirchner se le llevó. Esta es la lista que tenemos de centros clandestinos, queremos que se hagan los juicios de tal manera. Usted lo puede determinar, haga leyes de tal manera. Hay figuras internacionales que el Código Penal argentino puede hacer lugar. La Convención de Desaparición Forzada de Personas fue reciente. La de genocidio no la permitieron nunca, no reformaron nunca el Código Penal. Más, fue Cristina Fernández de Kirchner la que hizo la ley antiterrorista, que también se la copió la amiga Dilma. Y la ley antiterrorista es aplicada en Brasil
por el desgraciado de Temer y en Argentina por el desgraciado de Macri. Pero veamos quién le dio la entrada a este juego perverso. Pero volvamos al tema, porque si no, es que nos hemos disgregado. No, es decir, continúa muy bien en el tema. Claro. No, pero volviendo al punto de si el Poder Judicial está interfiriendo en el juego político, claramente en Brasil está ocurriendo. O sea, los cargos contra Lula son, además de más que discutibles, flojos, la condena desproporcionada, eso lo ha dicho todo el mundo. Ha habido hasta 100 congresistas, creo, que han firmado una carta en ese sentido. El otro día lo dijo el expresidente Felipe González aquí. O sea, pero sinceramente a mí me parece que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema es todavía peor lo que pasó con Dilma, la destitución, que fue, o sea, por una causa que no tenía base. Bueno, yo insisto en que en Brasil, para mí, aunque se puede asignar ese papel a los jueces de interferencia, bueno, vamos a ver las elecciones y qué resultado dan. O sea, pueden encontrarse con que si tanta interferencia sin límites ha habido, tengan un presidente que se reivindica de la dictadura, que ha levantado un movimiento de mujeres en su contra el último día, que nadie sabe cómo puede ser candidato, que en otros países no podría serlo. Pero a mí no me parece igual que el caso de Argentina, sinceramente. La familia Kirchner terminó haciendo una fortuna relativamente considerable. Los casos que se abrieron cuando todavía ya estaba en el poder, pero que no prosperaron, hubo algunos episodios que eran de telenovela total. Es decir, un señor empresario que se fue a meter en un convento para que no lo detuvieran, que tiró las maletas de dinero por... Es que ha habido episodios alucinantes. También es alucinante la libreta del conductor que tomaba nota. Entonces, yo creo que ahí hay base. Pero el punto esencial es verdad. Es decir, ¿por qué no prospera? Si la justicia argentina realmente es capaz de jugar un papel, ¿por qué no prosperan las causas que hay de Odebrecht contra el círculo cercano al actual presidente? O sea, el hecho de estar en el poder en muchos países latinoamericanos te permite parar en seco a la justicia o no pararla. Claro, pero en todo esto, si me permitís un comentario, tiene que ver con lo que decía antes José Manuel, digamos, de los intentos de cambio institucional por parte de los gobiernos progresistas que fracasan. O sea, fracasan en términos de técnica de Estado. O sea, digamos que las fuerzas políticas conservadoras utilizan el Estado para construir una serie de redes muy estables que permiten de alguna forma que sea imposible darle la vuelta a determinadas dinámicas. Entonces, hay una tendencia hacia que la judicatura sea conservadora, hay una tendencia a que los propietarios de los medios de comunicación sean conservadores. Ojo, o sea, ningún gobierno de izquierdas ha planteado que los propietarios de los medios de comunicación puedan dejar de ganar dinero o que las grandes oligarquías ganen dinero. No se está planteando, digamos, un proyecto de expropiación masiva, pero hay muchas dificultades a la hora de ir creando desde el Estado redes de poder que tienen que ver con los medios de comunicación, con el poder judicial, que tienen que ver con las estructuras culturales, que de alguna manera empujen los cambios sociales. Y yo creo que ese es uno de los grandes fracasos. Es decir, hay gobiernos progresistas que se pueden mantener en el poder 5, 10, 15 años ganando elecciones, pero una vez pierden elecciones da la impresión de que no han sido capaces de desmantelar las redes de sus adversarios. Sí. Justamente. O sin perderlas, como Dilma. Construir reversibilidad, eso es. Dilma no perdió las elecciones. Lo que está claro es que la izquierda ha cambiado, pero lo que no ha cambiado son las oligarquías. Es decir, que cuando no les gusta la situación, pues hacen o promueven activamente formas de golpe de Estado. O sea, han cambiado los procedimientos. Cambiaron los procedimientos. Sacaban el ejército, ahora sacan a los jueces, teniendo al ejército como en Brasil, en el fondo, que ya 3 veces han advertido que no puede haber impunidad para Lula. Claro, se lo han dicho 3 veces. Yo diría, solo para complementar la pregunta de Pablo, junto con la justicia también, y con los medios de comunicación, y los soldados, ¿qué se hizo en militares, las Fuerzas Armadas? Sí, pero justamente esa es la cuestión. Recordemos que ha salido el ejemplo varias veces cuando hemos hablado de Brasil, el golpe de Estado de Bolivia, ¿no? Que lo para Brasil. Es decir, para una dimensión de, ¿cómo decirlo? De autoridad geopolítica. De autoridad continental y de pura relación de fuerzas. Eso es lo que para cualquier proyecto que a medio largo plazo quiera transformar esa estructura de colonialidad, de biopoder, integrar
al mismo tiempo que lo transforma, la multitud abigarrada en un Estado que está hecho de élites judiciales de toda la vida, en España y en todo el mundo, donde hay una judicatura progresista. Según Berlusconi, la vía en Italia, la magistratura democrática. Todos comunistas, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que se hicieron mangantes, la verdad. Bueno, tenemos a Di Pietro, en fin, tenemos a una serie pero, en fin, la realidad, hay estudios, no recuerdo ahora, este señor alemán que ha estudiado el origen y la reproducción de la judicatura española desde el siglo XVIII, que relaciona una continuidad estricta. O sea que aquí tenemos también ese problema. Yo os guste más o menos, pero Garzón en América Latina tiene bastante prestigio. Sí, vale. Lo que quiere decir es que hay, a mi modo de ver, el problema es justamente que sobre la base de los estados-nación en los que la izquierda y los movimientos sociales intentan transformar el Estado desde arriba y no, por así decirlo, jugando la dimensión estratégica de las multitudes abigarradas, es decir, de las mujeres, del movimiento negro, movimiento indígena, del precariado urbano, que es fundamental en la revuelta de 2013. Si no se articula un proyecto en ese sentido, pues en fin, insisto, no hay una repetición como game over y se vuelve a iniciar la pantalla ahora en Brasil, aunque gane Haddad. ¿Qué va a hacer Haddad si gana? Sí, pero yo quisiera decir un punto. Yo creo que primero siempre terminamos esta discusión de la irreversibilidad, ¿no?, de las políticas. Yo creo que también hay la reforma bancaria, sería otro sector junto con los medios, con los militares y con la judicatura, que son en América Latina cajas que no se pueden mover y siempre son difíciles en cualquier de los países, ¿no? Pero yo creo que el legado de esos gobiernos progresistas de América Latina está en la sociedad. Yo creo que lo que se empieza a ver, incluso por ejemplo ahora en Brasil, ¿no?, que prenden a Lula, encarcelan a Lula, no le dejan que hable, no le dejan que participe de la propaganda electoral. Y la gente dice, o sea, como la encuesta, el chiste que hacían la encuesta, ¿no? O sea, Lula no puede ser presidente, imaginen una situación hipotética que si entonces Lula no estuviera, ¿en quién votarías a presidente? Y el tipo contesta, Lula. Claro, o sea, puede decir lo que fue, la gente tiene memoria y yo creo que hay una cierta resistencia que tardó un primer momento porque sí fue instrumentalizada por el discurso de la corrupción y por eso que yo creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, no existe manifestación a favor de la corrupción, ¿verdad? O sea, todos somos contra la corrupción. La corrupción, como tú comentabas, está en tanto en la izquierda como en la derecha, en América Latina como en cualquier parte del mundo, con niveles más o más menores. Pero en Brasil el sistema político... Sí, el sistema político es corrupto y sea quien fuere es corrupto, pero yo creo que... No, el hecho de que un partido es un negocio. Sí, eso es un balcón de eso para negociar. Por eso, independiente de quién gobierne, sea la izquierda o sea la derecha, estará en cierta medida sometida a este juego, ¿no? Entonces, o sea, la corrupción está ahí como artefacto de problemático. ¿Cómo tú sales de ahí? Porque esa fue la palanca que se utilizó para derrocar a ese gobierno. En un primer momento la gente dijo, bueno, el PT, Lula están robando. Según la cosa fue caminando, la gente dijo, bueno, aquí hay cosas porque la justicia solo persigue un lado y porque los resultados son peores de lo que han venido. Y con eso se cayó un mito en América Latina, o sea, que la derecha gobierna mejor que la izquierda. Macri y Temer son la prueba. Antonio, José Manuel y Andrea. A ver, yo quería decir una cosa por las conmemoraciones. 45 años de la caída de la Unidad Popular, pero 50 años del 68 mexicano. Entonces, claro, a mí me parece importantísimo recordar, recuerdo todavía, por lo de cuando decías la palabra, que es la izquierda. Entonces, claro, recuerdo tantos encuentros allí con Adolfo Sánchez Vázquez, que estábamos dando vueltas a aquellas cosas, que se entienden por socialismo, que se entienden por izquierda, que se entienden por marxismo, incluso en aquel momento que él hacía una mesa en la UNAM sobre lo que habían sido el papel de cómo se caracterizaba el movimiento de los estudiantes de la UNAM en aquel momento, hacía 25 años, los desaparecidos, todo este tema. Bueno, a mí me parece que, por eso le doy mucha importancia a lo de México, porque claro, la contradicción de México siempre fue que había sido, para nosotros como españoles, verdaderamente de una generosidad enorme con el tema del exilio, había sido un momento determinado un país que había recibido, había recibido a chilenos, a uruguayos, argentinos y tal, pero no nos olvidemos lo que había significado Echevarría, lo que había significado internamente. Entonces, claro, lo que era aquello. Entonces, pensar que aquello podía en un momento determinado cambiar. Yo recuerdo una revista que hacían en Yugoslavia,
que se llamaba El socialismo en el mundo y tal. Entonces nos reunían allí en el año 86 en Kapta, ahí cerca de Dubrovnik. Ahí estaba Sánchez Vázquez y estaban todos. Entonces en aquel momento va a venir una gran figura internacional que nos acompañará esta noche. ¿Quién será la figura internacional? Y de pronto dicen, va a venir el antiguo presidente de México, Luis Echevarría. Y la mujer de Sánchez Vázquez decía, como se acerque y donde esté el escupo. Claro, la imagen era lo que había significado, claro, para sus hijos que habían sido estudiantes, que habían sido delegados estudiantes. Entonces quiero decir que un país como México, por fin, después del PRI, y del PAN y de todo lo que ha ocurrido, y además en la situación de Trump, logre que... Hombre, eso es una esperanza allí importante por la capacidad que ha tenido siempre de irradiación cultural y para repensar todo lo que ha sido la experiencia también de las experiencias populistas y de lo que ha significado. Es decir, tú decías eso, no todos los argentinos son peronistas, pero eso son peronistas. Pero claro, eso es un problema que ha sido siempre fuerte, los que ya tenemos años, cuando venían, pues claro, el chileno que venía a la Unidad Popular le entendías todo. El argentino venía de peronismo, no entendías nada. Entonces claro, eso creaba unos líos terribles. Terrible, es verdad. Me dicen de realización que estamos llegando al final, así que volvemos a la regla del minuto. Todos tendréis un minuto de conclusiones. José Manuel, tu minuto. Yo solo quería añadir que, evidentemente, sin la complicidad de los grandes medios de comunicación, la operación contra Dilma y contra Lula no se podría haber llevado a cabo. Y se podrían haber cambiado muchas cosas o no. Pero hay algo que en 16 años ni Lula ni Dilma intentaron jamás, que fue democratizar los medios de comunicación en Brasil, a pesar de que había una gran presión social de movimientos populares que se lo exigían. No lo hizo y lo ha pagado. Raúl. Es un problema continental y justamente la oportunidad no se va a repetir en las mismas condiciones y por lo tanto yo creo que lo que hay que atender es a los nuevos movimientos, al ni una menos continental, a todo lo que pone en cuestión ese biopoder y esa colonialidad que impide la participación en política de todos los subalternos. Y yo creo que de lo que se trata a medio plazo es, por un lado, de tomarse en serio la Unión Latinoamericana, y a ver qué dice López Obrador al respecto, de distribuir o diseminar el poder, y yo creo que algo que desde España o desde el Estado español es interesante es el municipalismo, ¿no? Hay cosas en Valparaíso y en otros lugares, y justamente la cuestión de salir del modelo extractivista, es decir, el modelo extractivista es una prisión para la transformación del Estado y para la democracia. Lola. Tú preguntabas por qué esos gobiernos progresistas no han conseguido transformar más la realidad. Yo creo que la gente está demandando una calidad de democracia mayor, que tiene muchos ángulos. Evidentemente el sector judicial está jugando un papel de interferencia en algunos sitios, pero va a tener su propio reto y su propio examen con la impunidad creciente que hay en México, sin ir más lejos, pero eso es un problema también en Brasil. Tarde o temprano la gente va a decir, sí, bueno, pero con el delincuente que me ha hundido el negocio, ¿qué hacemos? Entonces, en esa demanda hay un sector más internacionalizado de la empresa privada, pero el sector privado latinoamericano es muy antiguo, muy no solo extractivista, sino agrario del siglo pasado. Y eso es un obstáculo. Los medios no en todas partes son un obstáculo. En Guatemala han parado varios golpes. Andrea. Sí, bueno, aclarar simplemente que Monsanto, la compañía multinacional, es la que domina en Argentina por los acuerdos que hicieron los Kirchner. Es decir, que no son tan antiguos, no, es de ahora. Y han establecido en Argentina, con la diversidad de climas que hay, el monocultivo de la soja, que está arrasando todo, pero es el negocio de Monsanto. Cristina Fernández de Kirchner, primero Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner, lo firmaron. Yo también concuerdo con Raúl, porque creo que sin duda alguna tiene que haber oídos para toda esta casta política que se hizo dueña de la verdad y de las banderas de la izquierda y de la revolución. Todos ellos hablan de revolución, siguen en el capitalismo. Tal punto es que siguen en el capitalismo que a sus propios movimientos
lo financian con dinero, no son movimientos que militan independientemente de la subvención estatal. Los organismos de derechos humanos exactamente igual. Vos seguís con la política nuestra, te pago una subvención, te pongo una universidad, haces una industria, una empresa inmobiliaria, etcétera, etcétera. Bueno, habría que repasar primero el valor de los pueblos y de las gentes y los movimientos sociales que nacen y que siguen en las calles, y la vergüenza de la corrupción y del dinero que siguen manchando a todos estos gobiernos. Beto. Yo diría que lo que más me preocupa, porque mismo con el lawfare, lo que se está quedando patente con Temer y Max son los mejores ejemplos, el desastre de gestión, ¿no? Que Temer y Max son la mejor palanca para que los procesos, gobiernos, proyectos progresistas puedan volver al poder. Pero lo que me preocupa de esta estrategia del lawfare, porque se basó en la idea de la corrupción y generó una rabia social y un odio social que ha polarizado la sociedad en América Latina a unos niveles y ha promovido el huevo de la serpiente de un fascismo que empieza a salir muy fuerte con lo de Bolsonaro. Es muy preocupante lo que está pasando en Brasil, donde nosotros decimos lo más difícil no es que Haddad va a la segunda vuelta, que es difícil, pero ahora parece que está más o menos claro, ni que la gane, que es posible de verdad que gane. La pregunta es, ¿dejarán que gobierne? Ese es el nuevo reto que tenemos por cuenta de lo que se ha instalado en América Latina. Ojalá tengamos fuerza para salir de ahí. Antonio. Pues yo creo que se abre, como se abre el curso, una cosa apasionante que va a tener bastante que ver con el debate, además, entre globalización e identidades nacionales y entre liberalismo y populismo. Porque no cabe la menor duda que, pues me ha hecho gracia cuando lo decías tú, lo de Bergoglio, porque está claro, todo, pero a la vez Bergoglio es la figura más atacada por todos estos de letras libres y por todo este escritor Sebrelli, por todos que están continuamente para defender un liberalismo como tiene que ser, que cuidado con esta idea de que conmoverse con lo que pasa en Lampedusa, que cuidado con este papa párroco que no nos ayuda a nada y tal. Entonces, todo eso plantea ese debate que está ahí, el debate de liberalismo, populismo, y solo lo que me queda. Cuando yo escuché a Cárdenas en la UNAM, lo que me sorprendió muchísimo es que hablaba del proyecto, hace 25 años, originario de la Revolución Mexicana. En ningún momento empleó la palabra socialismo. Y yo decía, al profesor que tenía al lado, digo, ¿por qué nunca dice nada que sea socialismo? Y dijo, no, porque es aquí socialismo, se identifica con algo que ya no tiene sentido. Hace 25 años. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.